es vital para la vida. Y yo quisiera hablarles en esta mañana de lo que ocurrió con una persona que tuvo que transitar por el desierto. Ustedes saben que cuando nuestro cuerpo, bueno, todos ustedes en algún momento del día sienten sed y toman agua. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo requieren esa agua, justamente para poder funcionar. Y a veces hay situaciones donde tenemos mucha sed, donde a lo mejor estamos un poco deshidratados y nos empezamos a sentir mal. Veía hace un tiempo un documental sobre personas que migran, por ejemplo, desde México hacia Estados Unidos. Ustedes saben que una de las formas de migrar y de pasar, digamos, de manera ilegal, es pasar justamente a través de un desierto. Y veía en este documental cómo había brigadas en el lado de Estados Unidos de hermanos cristianos que andaban en camionetas con bidones de agua en el límite de ese desierto para encontrar a las personas que venían desde México y poder auxiliarlas. Lamentablemente muchas veces no llegaban a tiempo y las personas morían. ¿Por qué? Porque estaban con el extremo calor del desierto, como ustedes ya lo saben, el agua no les alcanzaba y lamentablemente primero sufrían deshidratación, desorientación, que es otro de los síntomas que nos trae la deshidratación, y finalmente morían. Y realmente qué difícil es vivir y estar en el desierto. Pero podemos pensar también que el desierto muchas veces es parte de nuestra vida. No estoy hablando del desierto físico, estoy hablando del desierto interior. Muchas veces en nuestra vida estamos como andando por el desierto, andando por lugares donde no encontramos el rumbo. Ustedes saben que es difícil ubicarse en el desierto, donde hay extremo calor, donde nos sentimos mal, estamos como desorientados. Y realmente es muy difícil transitar en un desierto espiritual, en un desierto donde no tenemos sosiego, donde no tenemos descanso, donde todo lo que vivimos se transforma en una pesadilla. Y yo quiero compartir, hermanos, lo que le pasó a una mujer estando en el desierto. Y quiero ubicarlos en la historia de Abraham, aquel gran patriarca, a quien Dios había traído desde la tierra de Ur de los Caldeos y lo había traído hasta la tierra de Canaán. Y Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le había dicho que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Pero le había hecho una promesa a Abraham, pero Abraham y su esposa Sara no tenían hijos. Y Dios le hace esta promesa a ellos y pasa el tiempo y ese hijo no nacía. Entonces, en la desesperación de que ese hijo no nacía, un día Sara le dice a Abraham: mira, yo quiero que tomes por mujer a Agar, mi sierva. Era una esclava egipcia que tenían ellos conviviendo allí. Abraham acepta, se une a Agar y de esa unión nace un hijo que se llamó Ismael. ¿Saben lo que significa Ismael? Ismael significa Dios escucha. Dios escucha. Pero era hijo de Abraham, pero no era hijo de Sara. Bueno, el tiempo pasó, se cree que ya después de unos años Ismael era adolescente y allí sí se cumple finalmente la promesa de Dios. Sara queda embarazada siendo una persona grande y nace de esa unión el segundo hijo de Abraham, que ahora sí era hijo de ambos, que se llamó Isaac. Isaac significaba risa, o también significaba alegría de Dios. A mí me gusta más esta segunda acepción, ¿no? Alegría de Dios, como que Dios alegró la vida de ellos con la llegada de Isaac. Y nos encontramos en este punto de la historia donde ya Isaac cumple aproximadamente los 2 años, empieza
Llega el momento de lo que se llamaba en aquel momento del destete, ya la mamá no le iba a dar más el pecho, entonces se hace toda una fiesta allí, ¿no?, para celebrar este destete de Isaac. Pero ¿qué ocurre? Y aquí nos encontramos en la historia. Yo les pido que me acompañen a Génesis capítulo 21, versículo 8, y vamos a leer a partir de allí. Vamos a leer a partir de allí. Génesis capítulo 21, versículo 8. Dice: cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Miren ustedes qué situación, ¿no? De repente este muchacho, un adolescente, se burla de su hermanito, de su medio hermano, y la mamá Sara lo ve. Dice: esto a mí no me gusta. No me gusta para nada, no me gusta para nada lo que está pasando aquí. Entonces va y habla con Abraham y le dice: mira, Abraham, elegí. Yo no quiero que Ismael viva más con nosotros. Ahora, hermanos, Sara le había dado un hijo a Abraham a través de su sierva Agar. No era hijo de Sara, era hijo de Agar. Y Agar, siendo esclava, no pudo elegir. Ustedes saben que los esclavos no tienen derechos. Un esclavo no puede pedir: bueno, discúlpame, Abraham, yo no quiero tener un hijo con vos, porque no me gusta más Juancito, que es más lindo, más pintudo que vos. No podía elegir, no tenía ninguna opción. Entonces tuvo que finalmente unirse a Abraham y de allí nació el hijo. Ahora, probablemente yo me pongo en la piel de Agar, y digo, capaz que Agar pensó: bueno, pero ahora voy a ser una sierva destacada, porque tengo un hijo que es de mi amo. Indudablemente voy a estar por encima de las otras esclavas, porque mi amo me va a mirar con otros ojos porque tengo un hijo con él. Y tal vez pensó en su interior: bueno, ahora sí voy a estar tranquila. ¿Por qué? Porque nunca voy a ser echada de esta casa. Siempre voy a tener comida, siempre voy a tener agua, siempre voy a tener alguien que me cuide, siempre voy a tener alguien que esté conmigo. ¿Por qué? Porque tengo un hijo del patrón. Tengo un hijo del patrón, entonces nadie me va a poder echar de aquí. Algo que era muy valioso para un esclavo, porque un esclavo se podía vender y comprar. Un esclavo, el amo, si quería le podía quitar la vida, no tenía ningún valor. Y pienso, tal vez Agar habría pensado: bueno, con esta me salvo para siempre. Ya no me tengo que preocupar de nada. Y miren ustedes qué hecho ocurre. De repente este adolescente, vieron que cuando todos hemos sido adolescentes, ¿no? Y muchas veces uno cuando es adolescente no mide las consecuencias. Y muchas veces como adolescentes somos impulsivos, hacemos cosas sin pensar. Y yo me imagino a este muchachito burlándose de su hermano menor. Vaya a saber por qué. Pero él se burlaba, se reía, ¿no? Y con tanta desgracia que Sara lo ve, se enoja y le dice: yo no lo quiero más en esta casa. Los quiere despedir. Y fíjense que a Sara ni le importó que fuera el hijo de Abraham. No le importó que fuera el hijo de Abraham. O que fuera medio hijo de Abraham, porque era medio hermano entre Ismael e Isaac. No le importó, dijo: yo no lo quiero más en casa, y los echó. Dice el versículo 11 que esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Claro, Abraham era el papá. Imagínate si tu esposa te dice: mira, yo no lo quiero más a tu hijo porque lo tuviste con otra mujer, que se vaya de la casa. A veces pasa eso, ¿no? A veces ocurre. Yo conozco casos, situaciones donde eso ocurre. Ahora, no estamos en una época como ahora, donde la gente puede decir: bueno, si vos me echás, me voy a la casa de mi mamá, me voy a la casa de mi papá. Agar no tenía dónde ir. Para colmo,
si ella salía de su comunidad, no podía decir, bueno, me voy de San Miguel, me voy a vivir en la banda de Río Salí, me voy a vivir en Tafí Viejo, me voy a vivir en Yerbabuena. No había vecindad en esa época. Entonces, si ella era echada, y Abraham lo sabía muy bien, iba a tener que ir a deambular por el desierto. Y Abraham lo sabía, y obviamente se entristeció, le tocó una situación muy difícil. Pero miren, en ese momento, dice el versículo 12, pero Dios, y aquí aparece el tercero que siempre nos ayuda, dice, Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Hermanos, cuando yo veo cómo Dios actúa, que le dice a Abraham, Abraham, quédate tranquilo. Yo sé que estás angustiado. Yo sé que estás en una situación difícil. Haz lo que Sara te dice, porque es verdad, de Isaac va a venir tu descendencia, porque Isaac es hijo tuyo y de Sara. Y esa fue mi promesa, le dice Dios. Pero igualmente, y Dios tranquiliza el corazón de Abraham, le dice, igualmente no te preocupes, porque yo voy a cuidar de Ismael. Y hermanos, qué situación difícil. Ahora, lo que veo, fíjense, Ismael había nacido no por promesa de Dios. Ismael había nacido porque Sara no pudo aguantar más. Y porque Abraham no le pudo decir a Sara en ese momento, Sara, Dios prometió, esperemos la promesa de Dios. No le pudo decir. Entonces fue y se acostó con su sierva, con su esclava, y de eso nació el hijo. Entonces, ¿de dónde viene Ismael? Ismael viene como producto de la falta de fe en Dios. Viene como producto del apuro, porque claro, ellos ya eran grandes, querían tener descendencia. ¿Para quién iba a quedar la herencia? ¿Cómo se iba a cumplir la promesa de Dios? Y ellos se apuran, ¿no? Ahora fíjense, aunque ellos se apuraron, aunque ellos cometieron un error, Dios estuvo allí para socorrerlos. Y Dios trae socorro en esa situación. Dios trae ayuda en esa situación. ¿Lo merecían ellos? No lo merecían. ¿Por qué? Porque se habían equivocado, habían desconfiado de Dios. Sin embargo, por más que ellos habían cometido un error, Dios dice, Abraham, no te preocupes, yo soy un Dios de amor, soy un Dios de misericordia, voy a cuidar de la vida de Ismael. Hermanos, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos aún, y esto quiero que te quede bien claro, porque tal vez va a ser algo que te lo voy a repetir durante todo el mensaje. Aún cuando nosotros nos equivocamos, Dios permanece fiel. Aún cuando yo me equivoco, Dios permanece fiel. Y hermanos, qué hermosa actitud. Dios no cambia, aún cuando nosotros nos equivocamos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amoroso, porque Dios está siempre dispuesto a ayudarnos en nuestras dificultades. Y Él sabe, como dice el escritor, que somos polvo. Él sabe que no somos nada, pero siempre está dispuesto, y lo muestra aquí a través de su actitud con Abraham. Y seguimos leyendo el versículo 14, dice, así que entonces a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ya tranquilo, ya sereno, ya Dios le había hablado. Dice, se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. No tenía otro lugar donde ir. Todos los alrededores donde vivía Abraham eran desiertos. Salió a caminar. Yo me imagino, Agar habrá dicho, ¿a dónde voy? Y salió a caminar. Y anduvo, dice la palabra, errante, porque en el desierto es muy difícil ubicarse.
Yo no conozco el desierto de Beerseba, pero me imagino, ustedes vieron que en el desierto no hay árboles, prácticamente no hay agua, no hay casas, no vive nadie, y es todo más o menos igual. Entonces, ¿cómo haces para ubicarte a dónde voy? Probablemente Agar no conocía mucho a dónde ir, tal vez no tenía otra población cerca a dónde ir. Y empezó a caminar por el desierto. Y dice el versículo 15 que cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Hermano, cuando se acaba el agua, se acaba la vida. Podés sobrevivir sin comida, pero no podés sobrevivir sin agua. Y Agar lo sabía. Entonces dice la historia que ya desesperada encuentra un arbusto, lo pone ahí a su hijo y se aleja. Y dice algo muy triste, convencida de que lo malo iba a venir, convencida de que era el destino inexorable que le tocaba. No quiero ver morir al muchacho. Y hermanos, ¿qué hacemos cuando estamos desesperados? A veces nuestra vida nos lleva a límites donde decimos: ya está todo perdido. Esto no tiene más solución. Bueno, dejo que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque no encuentro ninguna salida. La vida me muestra como que no hay salida. Y a veces entramos en esa desesperación como entró Agar. Bueno, mi familia está destruida, bueno, ya está, que se destruya. Mi matrimonio está destruido, ya está, que pase lo que tenga que pasar. Mi esposa se quiere ir de casa, mi esposo se quiere ir de casa, mi hijo está en tal situación, está con la droga, está con la delincuencia, está viviendo mal, está triste, está angustiado, que pase lo que tenga que pasar. Y hermanos, ¿cuántas veces en esa angustia nos desesperamos? Y Agar expresa la angustia que muchas veces sentimos los padres, sentimos las madres, cuando hay situaciones donde no sabemos hacia dónde ir. Y ella ve la muerte cerca. Ve la muerte cerca. Dice: no quiero ver morir a mi hijo. Y hermanos, ¿qué padre, qué madre puede querer ver la muerte de su hijo? Nadie. ¿Te parece que Dios va a querer ver la muerte de un hijo? Dios tampoco quiere ver tu muerte. Dios tampoco quiere ver mi muerte. Al contrario, Él es un Dios de vida. Y Él tiene vida para vos, tiene vida para mí, tiene vida para todos. Ahora, la palabra dice que ella directamente fue y se sentó a llorar. No nos dice que imploró a Dios. ¿Por qué? Porque ella era egipcia. Probablemente toda su fe tal vez estaba puesta en los dioses de Egipto, tal vez no había conocido al Dios de Israel a través de Abraham. Entonces directamente ella se sienta a llorar. Y hermanos, ustedes vieron, cuando nosotros lloramos, muchas veces miramos hacia abajo, ¿no? Parece que no nos queda otra que agachar la cabeza y llorar. ¿Y sabés una cosa? Muchas veces la respuesta no está abajo, está arriba. Está en la presencia de Dios. Está en Él. Y es a Él a quien tenemos que buscar cuando nos falta agua en nuestro desierto. Pero Agar no lo pudo hacer porque ella probablemente no tenía fe, no conocía a Dios y simplemente atinó a llorar. Pero había otro detalle. Ustedes saben que Agar era una esclava. Y como esclava, ella no tenía ningún derecho. Por lo tanto, si su amo le decía: Agar, tenés que trabajar 12 horas por día, ella no podía decir: no, discúlpame, patrón, yo necesito almorzar al mediodía. Yo necesito descansar a la siesta, porque no, ella no tenía opción. Sí o sí tenía que obedecer lo que su amo le decía, porque era esclava. Ahora, hermanos, nosotros, cuando somos esclavos del pecado, muchas veces no nos animamos a pedir nada a Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que no tenemos derecho. Estamos acostumbrados muchas veces a vivir como esclavos. Claro, siempre hago lo mismo.
Cuando me enojo, siempre reacciono igual. Cuando estoy angustiado, siempre reacciono de la misma manera. Cuando quiero solucionar un problema, busco las mismas salidas de siempre, los mismos recursos de siempre. ¿Por qué? Porque es lo que aprendí siendo esclavo. Es lo que aprendí en mi vida antes de conocer a Cristo. Ahora, cuando Cristo me saca de la esclavitud, entonces aprendo a pedir, aprendo a hablar con Dios, aprendo a tener comunión con Dios. Pero Agar era una esclava y estaba tan acostumbrada a vivir como esclava que no se animaba a pedirle nada a Dios. Directamente, solamente confiaba en sí misma. Hermano, ¿estás viviendo como un esclavo? Porque el esclavo no tiene derecho a nada. Ahora, dice la palabra que todo lo que hemos creído, el Señor, por la muerte de Cristo, dice, nos ha dado la potestad, el derecho ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿qué no somos? No somos más esclavos. Hermano, podés pedirle ayuda a Dios en tu desierto. Podés mirar arriba, aunque estés llorando, y buscar la presencia de Dios en tu desierto. Podés buscar el agua que Dios te quiere ofrecer en tu desierto. ¿Por qué? Porque ya no sos esclavo. Ahora, mientras sigas viviendo como esclavo, probablemente vas a mirar simplemente hacia abajo, hacia los recursos naturales, hacia los recursos humanos, y no te vas a animar a pedirle nada a Dios. Porque te sentís culpable, te sentís desterrado, te sentís sin derecho, sin ningún tipo de posibilidad de comunicarte con Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que en nuestra desesperación y en nuestra angustia podamos buscarle a Él, porque Él tiene el agua para nuestro desierto. Él tiene el agua de vida para nosotros, para que lo podamos buscar cuanto más lo necesitemos. Pero dice el versículo 17 que Dios escuchó llorar al muchacho. ¿Sabés que Dios siempre está presente en todas tus angustias? A veces sentimos que no. Yo creo que Agar ni pensó que Dios le estaba mirando. Agar estaba ella con su problema, su angustia, su desesperación y nada más. Y no existía nada más. Porque en el desierto estaban ella y su hijo, no había otra cosa, no había otra persona. Sin embargo, había otra persona que ella no se daba cuenta. Y dice la palabra algo tan hermoso que también ocurre en tu vida y en mi vida, y es que Dios está atento a todo lo que te pasa. Dios está atento a todo lo que nos pasa. Dios está presente aún en nuestros desiertos. Y continúa la palabra diciendo que el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Hermanos, qué precioso esto. El ángel enviado por el Señor le habla a Agar en su angustia. Le dice: Agar, ¿qué te está pasando? No tengas miedo, no te desesperes, no te angusties, no pienses todo se terminó, mi hijo va a morir. No pienses esto no da para más. No pienses esto se terminó. Porque hay todavía salida, hay recursos, yo estoy presente. Y dice la palabra, Dios ha oído llorar al muchacho. Le dice el ángel a Agar, Dios ha oído llorar a tu hijo. Allí tendido en el suelo, ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Y hermanos, qué lindo esto que parece acá, ¿no? Dios escucha el llanto del muchacho. Hermano, Dios está siempre atento a tu necesidad, aunque yo no me dé cuenta, aunque yo esté mirando que no hay recursos en el desierto, Dios está atento a mi necesidad. Y ¿sabes una cosa? Dios no puede obrar en contra de sí mismo. Dios no puede verte a vos o verme a mí que estamos sufriendo y dice, bueno, que se la banque porque se lo merece. Que se muera tranquilo, no hay agua para él porque es un pecador. Que se muera tranquilo.
Jamás Dios va a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque la esencia de Dios es ser amor, es ser misericordia. Entonces, cuando nosotros sentimos que Dios no nos escucha y no nos ve, es por nuestra manera de entender a Dios, pero no es porque Dios sea así. Dios no es de esa manera. Ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de paciencia, es un Dios de perdón. Y aunque hayas cometido pecados, Dios quiere perdonarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere traer agua en tu desierto, sea el desierto que estás pasando. Él está presente y está escuchando. Y hermanos, Dios le pregunta a Agar a través del ángel. Le dice: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Y hermanos, Agar representa la vida de muchos de nosotros que pasamos por situaciones similares a las de ella, tal vez con la diferencia de la época, pero muchas veces pasamos por situaciones muy, muy parecidas. Hemos sido dejados de lado. Agar fue dejada de lado por su patrona, por Sara, le dijo: no te quiero más. Fue dejada de lado también por su patrón, por Abraham, que la despidió. Le dijo: te tenés que ir de esta casa. Y tal vez usted y yo hemos vivido épocas donde hemos sido dejados de lado. Tal vez por nuestros padres, tal vez por nuestras madres, tal vez por amigos. Tal vez esperábamos o teníamos expectativas de cosas que se cumplían en nuestra vida, o depositamos confianza en personas que nos fallaron, que te dejaron de lado, que no te hablaron, que te discriminaron porque eras pobre, porque eras alto, porque eras petizo, porque eras flaco, porque eras gordo. No sé. ¿Te has sentido discriminado? ¿Has sentido dejado de lado? Pero muchas veces también podemos estar empobrecidas como Agar. Yo digo, Agar, de tener todo, pasó a no tener nada. De tener la seguridad de una casa, comida todos los días, tener a su hijo, al hijo de su patrón, que le daba cierto estatus allí en la comunidad. De tener una posición privilegiada, de un día para el otro, Agar se queda sin nada. Agar sale al desierto, allí no podía tener nada, y sale simplemente con su hijo. Se le termina la comida, se le termina el agua, y lo que ella más quería, lo que ella más amaba, que era su hijo, de repente también iba a morir. Hermanos, ¿cuántas veces sentís que has perdido todo? Que estás solo en el desierto. Porque, como yo digo, te fallaron, estás pobre, tal vez te fue mal económicamente, tal vez perdiste el trabajo, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar, que pasan permanentemente en nuestra vida. Pero lo más triste de todo es que muchas veces nos pasa como Agar. Agar había perdido la esperanza. Ella ya pensaba: ya tiro la toalla, ya todo se terminó, no hay más salida al problema. Mi hijo se va a morir, por lo tanto, yo no quiero verlo morir. Y por eso dice la palabra que lo deja como a 100 metros debajo de un arbusto, y ella se aleja. Y hermanos, a veces llegamos a ese punto de desesperanza. Hay personas que aún llegan a pensar: ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el motivo de mi vida? ¿Tiene sentido mi vida con todo lo que me pasó? ¿Tiene sentido mi vida después que mis padres me abandonaron, no me quisieron, me maltrataron, me golpearon? ¿Tiene sentido? ¿Hay algo que le pueda devolver ese sentido a mi vida? Y estamos así desesperados. Hermanos, ¿cuánto nos parecemos en muchas situaciones a Agar? ¿Cuánto nos parecemos cuando estamos desesperados, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados? Y hermanos, ¿sabés qué? En medio del desierto, en medio de la nada misma, aparece ese ángel enviado por Dios. Y hermanos, Dios siempre va a enviar un ángel a tu vida. Dios siempre va a enviar un recurso a tu vida. Dios siempre te va a tirar un salvavidas, nunca te va a dejar solo. Dios siempre quiere que salgas a flote. Entonces, Dios obró un milagro aún mayor en la vida de Agar. Dice el versículo siguiente que entonces
Dios abrió los ojos de Agar. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver lo que Dios hace en nuestra vida? Porque muchas veces Dios está haciendo cosas en nuestra vida y no lo vemos. No lo vemos. Necesitamos que Dios nos abra los ojos y podamos verlo a Él y podamos ver cómo Él obra. Sí, tal vez no habrá en los tiempos que yo quiero o que yo pretendo. Señor, ¿por qué no lo haces más rápido? ¿Por qué Dios se esperó hasta que se terminó el agua? ¿No lo podría haber hecho antes? Y nosotros muchas veces decimos, Señor, yo todavía tengo 1000 litros de agua, pero yo quiero que me envíen más agua porque ya tengo miedo que se me termine. Porque veo que pronto se me va a terminar. Mirá que no llego a fin de mes, envíame algo de plata porque yo estoy viendo que ya no llego a fin de mes. Y queremos que Dios actúe rápido, pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su momento y dice que Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua, enseguida llenó su recipiente con agua y dio a beber al niño, a su hijo. Hermanos, una vez más en la historia de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac, Dios muestra su misericordia. Y Dios subsana el error humano. ¿Cuál había sido el error humano? No esperar la respuesta de Dios. Sara no esperó la respuesta de Dios. Le dijo a Abraham, quiero que tengas un hijo con Agar. Y nació este hijo Ismael. Y no habían esperado la respuesta de Dios. Y el fruto de ese recurso humano fue un fruto que trajo conflicto. Ahora, fíjate vos, Dios escoge hacerse cargo del error humano. Porque Dios le dice a Abraham, Abraham, yo voy a cuidar de ese hijo. No importa que haya sido traído de la manera que lo trajiste. No importa que en ese momento no hayas confiado en mí. Yo mantengo mi promesa con vos. Porque yo no cambio. Y hermanos, aquí se confirma la fidelidad y la bondad de Dios. Que a pesar de que el hombre comete pecado, Dios siempre extiende su mano de amor hacia él. Dice Romanos capítulo 5, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24, él mismo cargó nuestros pecados con su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Hermanos, Dios es fiel y mantiene la promesa que le había hecho a Abraham. En el versículo 13 que leímos, Dios le dice a Abraham, yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar. ¿Por qué? Porque también es hijo tuyo. Y esto nos remite a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que iba a tener una descendencia como la arena del mar, y que iba a ser el padre de familias y de multitudes. Y como Ismael era hijo de Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, lo que yo te prometí, aunque vos te hayas equivocado, lo que yo te prometí, lo voy a cumplir. Y hermanos, qué hermoso es ver esto. Aunque vos y yo nos equivoquemos, Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Y hermanos, la pregunta para vos y para mí en esta mañana es, ¿qué promesas te hizo Dios? ¿Dios te prometió algo a tu vida? ¿Dios te habló? Dios había sido muy claro con Abraham. Le dijo, de tu descendencia van a ser una multitud, van a ser un pueblo enorme que no se va a poder contar la cantidad de hijos que vas a tener en ese pueblo, en esa nación. Yo voy a hacer de vos un gran pueblo, una gran nación. Y Dios es fiel a las promesas. Ahora, ¿tenés miedo de tu futuro?
¿Estás pasando por un desierto y estás con temor por lo que estás viviendo en ese desierto? ¿Estás teniendo miedo que se te acabe el agua? ¿Qué le vas a dar a tus hijos? ¿Que se acabe tu sustento? Sí, sin embargo, el Señor te habla y me habla a mí y nos dice: no te alteres, no te pongas nervioso, no te angusties. Yo voy a cuidar de tu descendencia. Yo voy a traer agua en el desierto, en el peor desierto donde te encuentres. Yo voy a traer agua. ¿Para qué? Para que puedas tener todo lo que necesitas. Por eso, hermanos, Dios nos quiere dar un mensaje en esta mañana, para vos y para mí. Y con esto vamos a ir concluyendo este tiempo. Dios te quiere dar un mensaje, pero este mensaje tiene muchas caras, tiene muchos aspectos diferentes. Hermanos, bendito sea nuestro Dios, que en cada desierto siempre hay un pozo de agua viva. Bendito sea el Señor, que en tu desierto siempre hay un pozo de agua viva. ¿De qué depende? De que abras los ojos. Decirle: Señor, abrí mis ojos, quiero ver ese pozo. Yo no lo veo. Estoy mirando el desierto, las dunas, el sol, el calor. Estoy desesperado. Pienso que esto no va más, que esto se termina. La situación que estoy viviendo me ahoga, me desespera. Pero, hermano, el Señor quiere abrir tus ojos para que puedas encontrar el agua en tu desierto. Esa es la voluntad de Dios. Y, hermanos, ¿quién podía escuchar a un niño llorando en el desierto? ¿Quién podía escucharlo? Nadie. En el desierto no había vecinos, no había gente caminando por la calle. Nadie podía escuchar a ese niño. Sin embargo, hubo alguien que lo escuchó y fue justamente el Señor. Por eso manda al ángel y le dice a Agar: Agar, no tengas miedo, yo he escuchado la voz de este muchacho. Yo he escuchado el llanto de este muchacho. Y pienso que tal vez al decirle eso, Dios le estaba diciendo a Agar: también, Agar, estoy viendo tu angustia, estoy viendo tu desesperación, estoy viendo tu temor, estoy viendo tu miedo. Por eso le dice a Agar: no tengas miedo. Y, hermanos, el rey David escribe. Ustedes vieron que el rey David, como yo digo, es el pionero de la inteligencia emocional. Porque él escribe todo lo que siente acerca de Dios. Y en el Salmo 107, miren ustedes lo que el rey David escribe en este Salmo, en el versículo 4, y dice: algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar. Con hambre y con sed estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Y los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento. En tu sed espiritual, en tu sed que tenés al estar en el desierto, Él está dispuesto a satisfacer tu necesidad. Y al hambriento lo llena de cosas buenas. Ahora, tal vez vos decís: bueno, el rey David vivió esto, yo no voy a vivir esto. ¿Por qué? Y porque yo soy como un esclavo. Porque a mí me abandonaron, porque a mí me vendieron, porque a mí me dejaron, porque no me amaron. Y te has acostumbrado a ver la vida de esa manera. Estás acostumbrado como Agar, que ella no podía pedir nada, que le iba a pedir cosas a Dios. Y tal vez vos pensás de vos mismo: ¿qué le voy a pedir a Dios? Yo cometo pecados, soy una mala persona, no soy perfecto, no vengo de una buena familia, he vivido situaciones difíciles, tal vez conflictos de pareja, mis hijos no están bien, mi familia no está bien. ¿Qué le voy a pedir a Dios si soy un esclavo? Hermano, Dios está dispuesto a ayudarte. ¿Y sabes cómo lo hizo? Envió a su Hijo Jesús para morir por todos nosotros. Y dice la palabra: cómo Dios
que envió a su Hijo a morir por vos, a morir por mí, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? ¿Cómo no te va a dar agua en tu desierto? ¿Cómo no te va a dar ayuda en tu dificultad? Ahora, aprende y aprendamos a mirar hacia arriba en nuestra dificultad. No miremos el suelo, no miremos lo humano. Aprendamos a buscar el agua donde tenemos que buscarla, que es en nuestro Señor. Porque de ahí viene la respuesta. Y hermanos, cuando reflexionaba acerca de esto, también digo, ¿cuántas veces aún los padres estamos angustiados por la vida de nuestros hijos? Y esto es una pequeña reflexión para los padres y las madres que estamos aquí presentes, ¿no? Muchas veces decimos, Señor, ¿qué va a hacer de mis hijos? Yo no sé si usted papá o usted mamá alguna vez pensó eso. ¿Qué va a hacer de mis hijos? En este mundo, en esta situación, tal vez tus hijos son pequeños, tal vez todavía no han vivido ninguna situación difícil, pero tal vez tenés hijos que son adolescentes o que son jóvenes y que están andando tal vez por mal camino, como andaba Ismael se estaba portando mal. Y tal vez vos decís, Señor, ¿qué va a pasar con mi hijo? No lo quiero ver morir. Porque está metido en las drogas, está metido en el alcohol, está metido en la pornografía, está metido con malas compañías, no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada, está angustiado, está enfermo, está triste. ¿Qué va a pasar con la vida de mi hijo? ¿Sabes una cosa? Dios te dice en esta mañana y te promete, yo voy a cuidar de tu descendencia. Yo voy a cuidar de tu descendencia. ¿Por qué? Porque estamos en los lomos de Abraham. Usted y yo somos descendientes de Abraham. Y la promesa que Dios le dio a Abraham es una promesa para usted y para mí también. Por eso Dios dice, Ernesto, ponete las pilas, mirá el pozo de agua y dale el agua a tu hijo, para que tu hijo tenga vida. Y hermano, ¿qué significa darle agua a tu hijo? Significa darle el motivo para vivir. Significa darle amor, darle comprensión, tener esperanza, estar al lado de él, guiarlo en la vida. Dios te ha puesto para eso. Ahora, no estás solo en esa tarea. No estás solo en esa tarea, estás de la mano del Señor, porque el Señor dice, yo voy a cuidar de tu descendencia. Y no te pongas ansioso si el cambio no ocurre hoy. Porque tal vez vos decís, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer por mi hijo y no pasa nada. No, dice el Señor, no te desesperes. No te angusties. Así como le dijo a Abraham, ¿no? No te alteres, no te angusties, no te preocupes. Seguí haciendo lo que estás haciendo. Seguí sembrando esa tierra. Seguí cuidando de la vida de tu hijo. ¿Por qué? Porque yo voy a cuidar de tu descendencia. Hermano, ¿qué promesa tiene Dios para tu vida? Yo pienso cuánto habrá pensado Abraham cuando los despidió a Agar y a Ismael. Imagínate el corazón de ese padre que despide a un hijo sabiendo que humanamente lo estaba despidiendo para morir. Porque no había posibilidades de supervivencia en el desierto. El alimento se iba a terminar. El agua se iba a terminar. ¿Usted lo haría? A veces me pongo a pensar, yo digo, si el Señor me pide una cosa así, ¿yo lo haría? Qué difícil, ¿no? Qué difícil habrá sido para Abraham, pero me imagino que cuando Dios le habló al corazón de Abraham, Dios trajo paz al corazón de Abraham. Le dijo a Abraham, no te angusties, yo voy a cuidar de ese muchacho. Y Dios te dice, yo voy a cuidar de tu descendencia, porque soy un Dios de amor, soy un Dios de misericordia y quiero lo mejor para tu vida. Ahora, no te angusties, no te desesperes. ¿Sabés qué significa eso? Seguí confiando en mí. Lo que Dios te dice en esta mañana y me dice a mí, te dice a vos es, no te desesperes y te dejes llevar por el miedo. Seguí confiando en mis promesas, porque mis promesas se van a cumplir. Mis promesas son fieles y verdaderas y se van a cumplir en tu vida.
Y esta, hermano, fue la enseñanza para Abraham, y esta es la enseñanza para vos y para mí. No solamente si estamos angustiados busquemos el agua, sigamos confiando con fe en las promesas de Dios. ¿Y sabés cómo termina? Mirá qué hermoso cómo termina este pasaje. Dice el último versículo, el versículo 20, que el muchacho creció en el desierto. ¿Y sabés qué dice después? Y Dios estaba con él. Versículo 20. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. ¿Quién estaba con Ismael? Dios. ¿Por qué Dios estaba con Ismael? ¿Porque Ismael era buenito? ¿Porque hacía todas las cosas bien? ¿Porque era perfecto? ¿Porque no cometía ningún error? No, Dios estaba con Ismael porque se lo había prometido a Abraham. Por eso te insisto, hermano, ¿qué promesa Dios tiene para tu vida? ¿Qué promesa tiene para tu familia? Recordá las promesas que Dios te dio y que te da todos los días en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su promesa. Y para que no te angusties, tenés que confiar en Él. Y tenés que seguir haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el agua en el desierto para todos. Entonces, si estás en la posición de Agar, confía en el Señor. Él tiene un pozo para que vos veas. Él te va a abrir los ojos para que puedas ver ese pozo, para que puedas tomar del agua de vida. Y Él trae solución a tu vida y a mi vida. Hermanos, nos ponemos de pie, vamos a terminar alabando al Señor en esta mañana, ya en este mediodía, y dándole gracias a Él por todo lo que Él hace en tu vida y en mi vida, aunque yo no lo vea. Porque tal vez Abraham no vio a Ismael. La Biblia no nos cuenta qué pasó. Dice que el muchacho después creció en el desierto, que fue un hábil arquero, que su mamá le consiguió una esposa. Y pienso en el corazón de Abraham, ¿no? Abraham no vio más a Ismael, pero pudo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa a él. Yo tengo agua en el desierto para Ismael. Y pienso en Agar, cuánta angustia, pero cuánta alegría cuando ella, que estaba acostumbrada a ser esclava, recibió una palabra de parte de Dios. Agar, levántate, mirá, ahí está el pozo. Y Dios le abrió los ojos para que ella pudiera ver el pozo. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos y lo que quiere hacer conmigo. Por eso en esta mañana, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él verdaderamente abra nuestros ojos. Tal vez estás pasando por ese desierto donde no ves ninguna salida, ¿no? Un desierto espiritual, un desierto emocional, un desierto afectivo, porque tal vez tu familia está rota, tu matrimonio está roto, tu relación con tus hijos está rota. Y necesitas que el Señor abra tus ojos para que puedas ver ese pozo. Dios quiere llenarte de alegría, Dios quiere llenarte de satisfacción, Dios quiere darte todo lo que necesitas. Confía, poné tu carga en Él para que Él pueda verdaderamente satisfacer tu necesidad. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta mañana, Padre, contemplando tu palabra, contemplando cosas tan maravillosas, tan tremendas que has hecho en la vida de Abraham, en la vida de Sara, en la vida de Isaac, en la vida de Agar, en la vida de Ismael. Y Padre, en esta mañana queremos pedirte que abras nuestros ojos. Tal vez estamos viviendo, muchos de mis hermanos están pasando por un desierto espiritual, porque no pueden escuchar tu voz. Un desierto emocional porque están tristes, porque están angustiados, porque no encuentran salida a su solución, a su problema. Tal vez un desierto afectivo por malas relaciones familiares, por malas relaciones de pareja, con los hijos, con los padres. Señor, en esta mañana queremos pedirte en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos y que podamos ver el pozo de agua viva que tenés para nosotros.
Padre, gracias porque para cada uno de nuestros desiertos hay un pozo de agua viva. Gracias por Jesús, que Él un día se paró en medio de todos y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque yo le voy a satisfacer, voy a calmar su sed. Y no solamente voy a calmar su sed, sino que voy a hacer que de su interior broten ríos de agua viva. Padre, por eso en el nombre de Jesús queremos pedir tu intervención en nuestra vida. Padre, no queremos tener miedo como Agar. No queremos dar las cosas por perdidas como Agar. Queremos renovar nuestra confianza en vos. Queremos renovar nuestra fe en vos. Queremos decirte: Señor, no veo la salida, pero confío en tu promesa de que me vas a cuidar y que vas a cuidar mi descendencia. Padre, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra que llega con poder a nuestros corazones. Te lo decimos en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.